Buenos días. Es un verdadero placer volver a veros. Algunos nos hemos visto ya entre semana, pero hemos disfrutado mucho del retiro la semana pasada. Hemos dejado un pequeño póster con algunos testimonios en el vestíbulo y os animamos a que los podáis ver y así aquellos que no habéis podido venir esta vez, pues para la próxima vez podáis hacer un poquito más de esfuerzo para venir y disfrutar ese precioso tiempo de estar juntos. Pues bien, vamos a la Escritura. La verdad es que, llega el tiempo, ¿no?, donde el próximo año, pues, hay quien decidirá para el año que viene, pues, hacer ejercicio, comer más sano. ¿Cómo? ¿Aprender inglés? Hay en las redes lo que dicen, hay un pequeño debate, quizás de una forma simple. Algunos dicen que, lo que hay que hacer es, durante 21 días tú haces algo y entonces cuando terminas esos 21 días ya se ha vuelto como algo automático, que no tienes que pensar en ello. Hay otros psicólogos que, por el contrario, dicen que eso no es así, de que para implementar un hábito en tu persona, según qué cosas, quizás sí, algo tan simple como a lo mejor hacer ejercicio o como algo así, bien, pero hay otras cuestiones que realmente necesitan todas tus emociones, toda tu persona que se vuelque y se enfoque en ello, porque si no, no hay cambio que suceda. Pensando en esto, me pregunto, ¿cómo es la vida cristiana? Tú que eres creyente o tú que has creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo piensas que es la vida cristiana? A lo mejor eres un creyente que, aunque llevas varios años en el Señor, pues piensas, realmente necesito leer la palabra más regularmente, o necesito tener un tiempo con Dios, necesito tener un tiempo de reflexión, de oración más frecuentemente. ¿Es cuestión de 21 días y ya está? Bueno, quizás eso es algo mecánico, humano, que nos puede ayudar, pero ¿por qué contar 21 y no seguir contando? No. Esto quisiera usarlo para lo que es la labor apostólica. ¿Para qué servían los apóstoles en el Nuevo Testamento? Ellos tenían dos funciones principales. La primera era transmitir el mensaje del Señor Jesucristo a la Iglesia como testigos oficiales, personas formalmente enviadas para ese propósito. Después de que Judas se ahorcó, murió, Pedro estaban todos reunidos y Pedro dijo, mira hermanos, era necesario que esto sucediese, pero ahora vamos a escoger un apóstol. Y nos da una definición de qué era un apóstol. Alguien que hubiera estado con el Señor Jesucristo y con ellos desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. Eso es, estrictamente hablando, un apóstol. Ellos eran testigos oficiales. Podían hablar, como dice Primera de Juan capítulo 1, lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. No eran personas que habían recibido un mensaje sin más. Aún el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, dice cómo el Señor apareció a Cefas, Jacobo, a más de 500 personas y dice, y luego a mí como un abortivo, como alguien fuera de tiempo, el Señor se le apareció resucitado y ascendido y le dijo que él iba a ser un instrumento escogido. Y en esa manera él era un apóstol y su labor era transmitir con esa oficialidad, con esa firmeza y solemnidad, cuál era el mensaje de Cristo. Pero había otra tarea en los apóstoles y es lo que vemos en esta mañana. Porque el mensaje del Señor Jesús no es solamente una formulación teológica, sino se trata de una vida, se trata de un espíritu
que solo se puede reproducir cuando tu vida está en conformidad a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo podía ir a naciones tan paganas como Grecia, ciudades tan difíciles como Corinto o como Roma. Pero el mensaje del Evangelio, además de que las personas lo aceptaran, lo creyeran de corazón, lo recibiesen, lo que vemos es que era necesario que el apóstol continuara su labor arraigando a los creyentes y asegurándose que en su vida diaria, en sus hechos, su conducta, se conformaba al Espíritu que el Señor Jesucristo envió. ¿Por qué si no estuvieron los apóstoles 3 años y medio o 4 andando con el Señor Jesucristo? Porque escuchaban de Él su tono de voz, oían, experimentaban su paciencia, su amor, su misericordia, su devoción a Dios, su levantarse por la mañana para orar. ¿Por qué los apóstoles preguntaron, Señor, enséñanos a orar? ¿Qué había en la oración de Jesús que hizo que esos apóstoles pidieran esa enseñanza? Era más que una formulación teológica, era un estilo de vida, una forma de vida que los apóstoles deseaban para ellos mismos y que cuando el Señor ascendió a los cielos, el Señor los dejó para que la Iglesia de Cristo continuara esa forma de vivir. Leemos en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos del 5 al 15, donde el apóstol Pablo expresa a esta iglesia de Roma ese deseo de confirmarlos en la fe. Ellos ya eran creyentes. De hecho, es que, como vamos a leer, ellos eran unos creyentes admirables, cuya fe se había difundido en todo lugar. Pero eso no quería decir que sus vidas estaban conformadas a la voluntad de Dios. Y leemos, el apóstol Pablo escribe y dice, por medio de él, de Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, escribe Pablo, amados de Dios y llamados santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y empieza su epístola. Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu anunciando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos, o puedo leer afirmados, consolidados, esto es, para ser mutuamente confortados en la fe, o por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Me gustaría considerar 3 cosas de este pasaje. En primer lugar, ¿por qué la iglesia en Roma, esta congregación, por qué necesitaba la labor del apóstol Pablo? En segundo lugar, me gustaría tratar con un poco de detalle cuál era esa labor de Pablo, cómo la entendía él. Y lo que veremos es que había en primer lugar un elemento divino, devocional, en segundo lugar una cuestión de fortalecer, de establecer y también una presencia personal. Pero volvamos al principio. Claro,
Podríamos entender, por ejemplo, que una iglesia como la iglesia de Corinto, que aunque Pablo estuvo 1 año y medio trabajando allí, poco después empezó a generar unos problemas y unos desórdenes que encontramos, quizás es una de las iglesias más desordenadas del Nuevo Testamento. No estaríamos a gusto en esa iglesia. Habían divisiones, habían contiendas, incluso se habían llevado a juicio. Habían cuestiones morales, desórdenes en cómo celebrar la Cena del Señor. Había todo tipo de problemas. Entonces tú y yo diríamos, oye, que vaya el apóstol Pablo a ver si puede enderezar a estos creyentes. Pero esta congregación en Roma, cuya fe se anunciaba, o sea, era de tan testimonio que las personas lo comentaban unos a otros. Hay una observación de la Iglesia en sus primeros años, en las primeras décadas y aún siglos, que dicen que, claro, a diferencia de ahora que tenemos un WhatsApp y nos podemos comunicar, o un Skype, nos podemos comunicar con los esquimales a tiempo real, entonces, para que la comunicación existiese tenía que ser algo gordo. Y, por ejemplo, en España sabemos que en los primeros siglos el cristianismo se expandió por el sur, por la zona bética, por la zona tarraconense, por diferentes zonas, pero las iglesias no se comunicaban, a menos que no fuese una herejía seria o hubiese un gran problema de persecución. Pero aquí no era un problema, era la fe admirable de una congregación en Roma. Casi podríamos decir, Pablo, usa tu tiempo para ir a otro lugar donde sea más necesario, porque esta gente ya funciona bien por sí sola. Pues el pensamiento del apóstol no es así. Hay 2 versículos, dos pasajes, quizás podríamos mirar los saludos al final de la epístola, pero no lo vamos a hacer en esta mañana. Pero hay 2 pasajes que nos muestran todavía algunos detalles más de la congregación en Roma, y nos hacen entender lo que es la labor de un apóstol. Romanos capítulo 6, versículos del 17 al 19, dice el apóstol Pablo, entre su presentación sobre la santificación del creyente, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fíjate lo que dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y esta forma de doctrina es una sola palabra en griego que transmite lo que es el legado del cristianismo. Ellos obedecieron de corazón a ese legado, ese mensaje y esa obediencia, esa vida a la cual fuisteis entregados, dice. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Todos estos verbos están en un tiempo, en griego, lo siento por hablar así, pero es un tiempo verbal que se parece mucho a nuestro pretérito perfecto simple. O sea, ellos fueron hechos siervos de la justicia, fueron liberados del pecado, escucharon de corazón. Es como una vez se rindieron al Señor sinceramente, una acción completa que tiene sus consecuencias en el presente. Pero fíjate el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hoy en día vivimos en un tiempo tan secular que cuando una persona dice que desea creer en el Señor, pensamos que ya lo ha conseguido todo. El apóstol Pablo sabía que los romanos habían obedecido de corazón a lo que ellos habían recibido.
Pero el apóstol Pablo sabía que eso no era suficiente. Ellos habían pasado de muerte a vida, no iban a ir a condenación. Tenían una vida eterna por delante, gozaban de ser hijos de Dios. No había barreras entre ellos y el Señor, pero eso no quiere decir que ya se ha conseguido todo. Todavía su pensamiento podía tender a ser humano, necesitaba madurar. Y el apóstol Pablo dice, está bien que habéis tomado una decisión completa en lo que tiene que ver con vosotros, una decisión de rendiros al Señor, pero déjame decirte que os falta presentar vuestros miembros para servir a la justicia. O sea que no se trata solamente de no hacer cosas mal, no se trata de no mentir, de no ser orgullosos, de no ser contenciosos, de no. Se trata de qué haces en tu vida para el Señor. ¿Pones tus miembros para el servicio a la justicia? Si no lo haces, el apóstol tiene que venir a nosotros y decirnos, hermano, déjame que te confirme en la fe porque te falta una parte de lo que es la vida cristiana. Hay otro versículo, Romanos capítulo 15, versículos 14 al 16, que entre su presentación el apóstol Pablo habla otra vez de esta congregación. Y es otro pasaje muy parecido, en el cual encontramos que por una parte les encomienda, reconoce sus virtudes, pero les muestra que todavía les falta. Dice Romanos 15, versículos 14 al 16, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. ¡Qué curioso! Otra vez nos preguntamos, ¿qué necesitan más? Esta palabra amonestación no es la palabra que vimos en el retiro paraclesis, que es todo un compendio de animar, de confortar, de ser como coach, ¿no?, en esta palabra moderna. Está hablando de algo mental, de conceptos. Ellos estaban llenos de bondad y tenían conocimiento hasta el punto de intelectualmente poder avisar a otras personas, de decir, mira, me parece que esto es así, es asá, pero desde un punto de vista mental. Y el apóstol Pablo sigue escribiendo, dice, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, como apóstol, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, y fíjate lo que les faltaba, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Hay una santidad del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es la santidad? La santidad es una separación de otros intereses, una limpieza del pecado y una dedicación a las cosas de Dios. Y esa es una obra del Espíritu Santo de Dios que estos creyentes todavía necesitaban. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Una cosa es creer en el Señor. Y hay personas que realmente han creído en el Señor. O sea, no les falta nada para su salvación. Si murieran en ese momento, irían delante del Señor. Como el apóstol Pablo a los tesalonicenses vio tan claramente su conversión que dijo, porque conocemos vuestra elección. O sea, sabemos que Dios os ha elegido por ver cómo en medio de gran tribulación habéis recibido la palabra de Dios con gozo. Pero aunque pueda haber una conversión genuina, absoluta, hay una labor de afirmar el corazón, la santidad que trabaja y obra el Espíritu Santo de Dios, que es igualmente importante. Sí es cierto, el ladrón que estaba en la cruz, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay muchos niños que sin llegar a la edad de responsabilidad fallecen y van a la presencia del Señor y estarán con Él por toda la eternidad.
Pero tú y yo, que tenemos unos años para vivir aquí, necesitamos esta obra apostólica. Esa obra apostólica, en primer lugar, tenía un aspecto devocional, una dependencia en Dios. Esto es algo a veces que me preocupa, en el sentido de que, como digo, vivimos en un mundo tan secular que parece que Dios no existe en el mundo, en la sociedad. Y nosotros como creyentes podemos caer en la tentación de buscar una religión social, una fe que hace bien al prójimo, pero como que, bueno, formas religiosas, yo sé que hay formas religiosas históricas que están vacías, hay rigideces que se han desarrollado en la historia al lado de religión que no tienen ningún valor. Pero vamos a decir que una vida de oración no sirve. Según el apóstol Pablo, no. El Evangelio del Señor Jesucristo tiene esa dependencia en Dios. Y el apóstol Pablo dice: Dios me es testigo, hablando de su labor y su persona como apóstol. Dios me es testigo a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Esta palabra servir se usaba a lo que tú te dedicas, tu profesión en el mundo secular. Pero ya desde siglos anteriores, cuando tradujeron la Biblia, o sea, lo que es el Antiguo Testamento al griego, esta palabra servir ya estaba clara en aquellos que seguían al Señor, que era un servicio dedicado a Dios. En el Nuevo Testamento, este servicio no es lo que es la liturgia, lo que sería una labor sacerdotal, pero sí tiene que ver con adoración a Dios. El apóstol Pablo servía a Dios. Ese era su cometido, ese era su dedicación. Estaba, como leímos hace un par de domingos, apartado para el Evangelio de Dios. Hermanos, tenemos nosotros esa clara determinación de que, está claro, cada uno tiene su profesión, cada uno tiene su ocupación, en la cual es bueno que nos ocupemos sosegadamente, que trabajemos, pero luego nuestro corazón está en servir a Dios. La labor apostólica primero se basa en esa dependencia en el Señor. Dice Pablo: sin cesar hago memoria de vosotros en mis oraciones. Estas oraciones en el Nuevo Testamento están ligadas a la adoración y a ese servicio. Como dice Mateo 4:10, el Señor respondiendo a Satanás dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O Apocalipsis 7:15, cuando hablan que los mártires sirven a Dios día y noche orando. ¿Te has planteado alguna vez que tus oraciones es un servicio a Dios? ¿Es una dedicación importante? Decía Wesley que el Señor solo, o el reino de Dios solo se mueve en respuesta a la oración. ¿Tiene la oración un lugar importante en nuestras vidas? En un aspecto cultural, perdonadme por hacer esta referencia, pero en un aspecto cultural, meramente cultural, considerando a los semitas, a los orientales, ¿qué lugar tiene en esas culturas la oración? Nosotros somos griegos, mucho más mentales, mucho más prácticos. ¿Cómo necesitamos ser conscientes de esa necesidad de expresar nuestra dependencia de Dios a través de la oración, en alabanza, en petición, en confesión a veces, en gratitud? En segundo lugar, la labor apostólica, que por cierto, esa labor apostólica hoy en día, ¿cómo se lleva a cabo? Antes de seguir adelante y para ver que nosotros estamos metidos aquí. ¿Cómo se lleva adelante? Porque hoy apóstoles en el estricto sentido de la palabra no es así. Por otra parte, en la Iglesia no solo el pastor discipula a gente. El pastor sí tiene la labor de discipular a otros, pero no es el único. En la Escritura aparecen grandes hombres y mujeres de Dios,
como Priscila y Aquila, que enseñaron más particularmente a Apolos. ¿Qué es lo que hacían Priscila y Aquila hacia Apolos? Una labor apostólica, porque Apolos, predicador en Éfeso, era un varón elocuente, conocedor del Antiguo Testamento, pero necesitaba que alguien le enseñase más concretamente el consejo de Dios. Eso es discipulado y es una labor que tú y yo debemos hacer, no solo yo como pastor. Yo con gusto lo hago, me deleito en ello, pero no puedo ser el único, porque la Escritura nos enseña que como cuerpo de Cristo hemos de tomar el legado de los apóstoles y compartirlo a aquellos que todavía no han sido afirmados en la fe. Así que nosotros necesitamos esa dependencia en Dios y necesitamos comunicar a otros esa dependencia en Dios. Necesitamos también una presencia. Fíjate que el apóstol Pablo, con toda la preciosa epístola que escribió, que se ha convertido en la primera epístola de todas las paulinas, y no porque la escribiese en primer lugar, pero esta preciosa epístola no era suficiente. Pablo dice, porque rogando si quizás ahora fielmente fuera prosperado en la voluntad de Dios para ir a vosotros. Y dice, porque anhelo ardientemente veros. Curiosamente, ¿qué significaba que Pablo anhelara ardientemente ver a los corintios? Esta palabra ver, en griego hay varias palabras para ver. Hay una palabra que es física. Es yo os veo a vosotros, un poco con dificultad, estoy probando mis gafas, pero un poco os veo, ¿no? Esto no es una vista física, es una vista espiritual, de entender dónde estaban los romanos. El apóstol Pablo quería ver en primera persona cómo era la fe de ellos. Esa es una verdadera labor apostólica. Dejadme leeros un versículo de Corintios. 1 Corintios 4, 19 y 20, dice el apóstol Pablo, iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y dice, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Los corintios podían decir, y habían personas que podían hablar con palabras grandes. El apóstol, la labor apostólica dice, mira, está bien las palabras, pero déjame ir y verte. Me parece tremendo. Entiendo que la afirmación en Cristo, la confirmación en el Evangelio, se construye sobre una percepción clara y directa de cómo está tu vida en este momento. Qué difícil, qué difícil. Una de las cosas más difíciles como estudiantes es que otro te evalúe. Porque dices, no, profesor, perdona, te has equivocado. Yo a mis estudiantes cuando le hago un examen les digo, no os enrolléis, quiero 8 puntos sobre esto. Y cada punto tiene que ser una información concreta y específica sobre la pregunta que os hago. No me vengáis contando historias. Entonces, hermanos, no se trata de palabras, no se trata de decir, se trata del poder del Espíritu Santo. Y eso se ve. Y necesitamos que alguien nos mire a la cara con amor, nos ponga su brazo por encima de nuestro hombro y nos diga, Manuel, necesitas esto, esto y esto. Ya no se trata de que Cristo es Dios, de que la soberanía de Dios, de que desde la eternidad hemos sido así, de que Dios creó el mundo, de que los ángeles, de que Satanás, de que... No se trata de eso. Se trata de verte y decir, necesitas crecer en el Señor en esto, esto y esto. Quizás necesitas una mejor relación con tus hijos. Quizás necesitas ser mejor vecino. Quizás necesitas esforzarte más en la oración. Quizás necesitas hablar del Evangelio a tus compañeros.
Pero alguien tiene que estar presente, mirarte a los ojos, ver tu vida y con amor decirte, esta es tu necesidad. Qué difícil que alguien desde fuera nos valore. Por supuesto, tiene que ser hecho con cuidado. Solo un apóstol podría hacerlo en ese tiempo y esperamos que el Señor nos use cuando tenemos que compartir así el mensaje. Pero ¿cómo vas a reproducir una vida fiel y real del Evangelio si no entras en detalles? A veces me preocupa algunas cosas en nuestras relaciones, las palabras que usamos, lo fácil o no que es ausentarse de la iglesia. Y yo sé que no pasamos lista aquí para ver quién va a ir al cielo o no. Pero piensa en tu vida. Si el Señor ahora mismo estuviera sentado a tu lado, y no ahora mismo, si el Señor te acompañara mañana a tu trabajo, estuviera en las conversaciones que tienes con tus compañeros de trabajo, estuviera en las conversaciones que tienes con tus vecinos, ¿hablarías igual? Que el Señor nos ayude a entender. Necesitamos un amigo, alguien que haga esta labor apostólica. No tiene que ser solamente el pastor, puede ser un hermano maduro de la iglesia. Estoy seguro, aquellos que lleváis años en el Señor, estoy seguro que os faltan dedos de la mano para decir, hermanos que han tocado vuestras vidas. Pues ellos han hecho una labor apostólica en vosotros. La cuestión es que se haga. El objetivo, en tercer lugar, de la labor apostólica, ¿cuál es? La afirmación o confirmación del Evangelio. ¿Y en qué consiste eso? En primer lugar, es un don espiritual. Es una labor del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 15? Dice, está bien, tenéis suficiente conocimiento y os habláis unos a otros de lo que es el Evangelio, pero dejarme que yo vaya por la autoridad que Dios me ha dado para impartiros ese don, confirmaros en el Evangelio y que seáis una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo de Dios. No se trata de 21 días hacer una cosa y que luego se vuelva automática. Se trata de la obra del Espíritu Santo de Dios que te transforma y eres una persona diferente. Y si alguien no te ha visto en años, que pueda decir, mira, a ver, es la misma persona, no vamos ahora a... Pero ha cambiado. Sus impulsos son diferentes. Su latido del corazón late por otra cosa. Es diferente. Dice la Escritura, versículo 11 de Romanos capítulo 1, deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Es una labor del Espíritu Santo de Dios. No se trata de que nosotros nos pongamos espirituales en un momento dado, se trata de que por la palabra y el ministerio de otro hermano, eres traído a la conciencia de que necesitas cambiar, lo pides a Dios y Dios hace esa labor en tu corazón, como dice 2 de Corintios 3:18, nosotros mirando a cara descubierta la presencia del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Y tú cuando miras la palabra de Dios, cuando alguien la comparte en el Espíritu, eres transformado de gloria en gloria. No es que no fueses creyente, claro que eres creyente, pero necesitas un paso más, ser confirmado. En primer lugar, es un don espiritual. En segundo lugar, para que seáis fortalecidos. ¿Sabes qué significa esta palabra? Significa poner a alguien de forma resoluta en una dirección. O sea, para que la persona ya no sea hombre de doble ánimo, ahora sí, ahora no, ahora me parece, ahora no me parece, sino sentarlo en una dirección firmemente para seguir adelante, sin vuelta atrás. A veces en nuestras congregaciones, que todos estamos en un punto diferente de crecimiento,
Pero puede haber entre nosotros personas que a veces, porque lo sienten así, ojalá ellos no tuvieran ese problema, pero tienen la dificultad de que cuando están con creyentes dicen, sí, quiero seguir a Cristo, y cuando luego están en el mundo pierden ese fervor. Y parece que no, a lo mejor me estoy equivocando, voy a ir más a mis proyectos, a mi vida, a mis cosas. La palabra del Señor nos habla de esa labor apostólica como sentarlos firmemente en dirección de crecer. No vuelvo atrás. Estoy dispuesto, como dicen los salmos, mi corazón está dispuesto. O Dios ha puesto mi pie sobre la roca. Estoy firme, sé a dónde voy. Por la gracia de Dios, deseo seguir adelante siguiendo a Cristo. Es decir, juntamente exhortados, confortados, animados, el apóstol como instrumento a ellos en la fe, unos y otros. El apóstol habla de esa confirmación como un fruto en ellos, como en el resto de los gentiles. En conclusión, a través de esta labor apostólica, lo que queda claro es que, aunque la decisión de aceptar a Cristo es un milagro maravilloso, que el alma pasa de muerte a vida, la pregunta es si has sido confirmado en el Evangelio. No es suficiente a nosotros que vamos a vivir en esta tierra por años, no es suficiente con aquella gloriosa decisión. Necesitas ser confirmados, que tu vida sea santificada en el Espíritu, realmente dedicarte a las cosas de Dios. No es suficiente no hacer mal, hay que poner tus miembros, tus manos, tus pies como instrumentos de justicia. No es suficiente con tener conceptos claros en la mente, es necesario consolidar tu vida para que tu vida sea una ofrenda agradable a Dios y santificada por el Espíritu de Dios. Lo que el Señor busca con un creyente es firmeza, fidelidad, constancia, que nuestro fruto permanezca. Y el medio para esa firmeza es el discipulado por parte de tus hermanos. Hermanos que han caminado un poco más en la fe que tú, que sirven en la iglesia de diferentes maneras, pero hermanos, estamos llamados nosotros a depender de Dios, a orar constantemente por nuestros hermanos más débiles y extender la mano para ayudarles, darles una palabra de edificación, ayudarles en esa afirmación en el Evangelio. Estrictamente hablando, ¿quién eran los discípulos? Pues aquellos que físicamente siguieron a Jesús cuando Él enseñaba en Israel. Pero sigue existiendo una necesidad de una presencia física. No se puede crecer o afirmarse a control remoto. No se puede uno afianzar en el Evangelio, arraigar en las cosas de Dios por la web. Alguien tiene que orar contigo. Alguien tiene que transmitirte lo que es una vida afirmada en Cristo. Y la pregunta es, ¿has recibido tú, he recibido yo esa labor apostólica? Si no, hermano, da gracias a Dios porque eres salvo, pero ven, acércate a alguna célula. En nuestra congregación, gracias a Dios, tenemos, creo que son 9 células, grupos de personas que se reúnen en casas donde libremente hablan sus corazones y son edificados y afirmados en la fe. Líderes de células, esto es lo que tenemos que hacer, esta es nuestra labor. Y si hay alguien todavía que no has conocido el Evangelio, déjame decirte que te pierdes algo, que tu corazón quizás está buscando algo con que llenarse. A lo mejor vas, como todos hemos andado, como una veleta según el viento que te sopla, movido pues a un interés aquí, un interés allá, a veces buscar tu propio interés, a veces intentar involucrarte en ayuda social. Pero ¿has nacido de nuevo? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? Si no lo has hecho, te animo a que lo hagas. Y si lo has hecho,
que tu corazón sea afirmado en la fe. Que el Señor nos ayude.